Hola a todos, bienvenidos. Soy María y hoy vamos a hablar un poco de trigonometría. Es una rama de las matemáticas y su nombre etimológicamente significa medidas de triángulos. Pues nosotros vamos a estudiar medidas de triángulos, no solo de sus lados, sino de sus ángulos. He puesto aquí un triángulo rectángulo y vamos a ver las relaciones que existen entre sus ángulos y sus lados. La trigonometría es muy importante, es una rama de matemática que se utiliza en muchísimas cosas, como por ejemplo la geometría plana, la geometría del espacio. En astronomía se utiliza el método de triangulación para ver las distancias a las estrellas más cercanas, también distancias entre distintos puntos geográficos. Se usa en cartas de navegación, bueno, en muchísimas cosas se emplean nuestros estudios de trigonometría. Ya desde épocas muy antiguas, antes de Cristo, ya los babilonios, los egipcios utilizaban una forma más primitiva de la trigonometría. De hecho, los egipcios utilizaron trigonometría de manera primitiva para la construcción de sus pirámides. Después ya, en la nueva época, digamos que siglo II después de Cristo aproximadamente, Ptolomeo hizo todos sus estudios y sus teorías basándose mucho en medidas de ángulos, desde dónde se medían, desde qué ángulo había al ver, por ejemplo, las estrellas y comparar con las distancias. Bueno, os comento todo esto porque realmente la trigonometría no es así un montón de fórmulas raras que no sirven para nada, no, todo lo contrario. Nosotros vamos a empezar definiendo las razones trigonométricas de un ángulo. Aquí he dibujado un triángulo rectángulo en A, que le voy a llamar A, B, C. Como he dicho, el ángulo A mide 90 grados. Bueno, el lado opuesto al ángulo A, pues sería A minúscula, aquí sería C y aquí B. Tenemos un triángulo rectángulo tal que los catetos son B y C y la hipotenusa es A. Bueno, vamos a definir razones trigonométricas como son seno, coseno, tangente, y luego las inversas de esas razones serán cotangente, secante y cosecante. En esta lección voy a dar la definición de las tres primeras. Seno de un ángulo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo un ángulo B, ángulo C. Voy a llamarle en general alfa. Da igual el nombre que le pongamos. Entonces, se define seno de alfa como la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Seno de alfa es igual a cateto opuesto dividido por hipotenusa. Coseno de alfa. Coseno de alfa sería cateto contiguo partido hipotenusa. Cateto contiguo, que también se puede decir cateto adyacente, o sea, es el que está al lado de él. Partido hipotenusa. Así definimos seno y coseno. Y luego, la razón trigonométrica llamada tangente sería tangente de alfa es igual al cociente entre cateto opuesto partido cateto contiguo. Cateto opuesto partido cateto contiguo. Ahí tengo la definición de esas tres razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Bueno, aquí he llamado en mi triángulo el cateto opuesto a alfa sería B, ¿vale? B, y la hipotenusa sería A. El cateto contiguo sería C y la hipotenusa sería A. Y aquí pues sería B partido C.
Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si yo divido seno entre coseno, consigo la tangente y encuentro una de las primeras razones o fórmulas muy importantes en trigonometría, que es la relación entre seno y coseno. Si dividimos seno de alfa entre coseno de alfa, tendríamos b partido a entre c partido a. Y esto sería b por a partido c por a. Con lo cual, a entre a es 1 y esto me quedaría b partido c. ¿Qué quiere decir esto? Que la tangente de alfa, si yo conozco seno y coseno, la puedo calcular dividiendo seno entre coseno. Tangente de alfa es igual a seno de alfa partido coseno de alfa. Bueno, vamos a ver otra cosita. Vamos a calcular o deducir lo que llamamos la fórmula fundamental de trigonometría, que sería, si yo hago seno cuadrado más coseno cuadrado, vamos a ver qué nos da. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Bueno, pues seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, utilizando ya la expresión esta sencilla de las letras que le hemos dado en nuestro triángulo, sería b partido a todo el cuadrado más c partido a todo el cuadrado. Vamos a verlo. ¿De acuerdo? Con lo cual nos quedaría b cuadrado dividido a cuadrado más c cuadrado dividido a cuadrado. Y esto sería, como tengo fracciones con el mismo denominador, sumaríamos los numeradores. Tendríamos abajo a cuadrado y arriba b cuadrado más c cuadrado. Bueno, pero fijaos una cosa. Vamos a recordar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras decía que hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. ¿A qué llegó con esto? B cuadrado más C cuadrado, que serían los catetos, sería igual a A cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Y con esto llegaríamos a que nuestro cociente se nos convierte en A cuadrado partido A cuadrado, que es 1. Y es aquí la segunda fórmula, o primera, según una de ellas es tangente partido seno coseno, y la otra es seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Fórmulas fundamentales de trigonometría. Voy a expresarla aquí para que no se nos olvide nunca. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Continuamos ahora viendo el valor de las razones trigonométricas de algunos ángulos muy concretos. Antes quiero recordar que si yo sumo los tres ángulos de un triángulo, sea el triángulo del tipo que sea, la suma de esos tres ángulos va a ser siempre 180 grados. Quiero decir que si yo tengo un triángulo cualquiera, tenga las dimensiones que tenga, esto sería ABC, por ejemplo, la suma de sus tres ángulos es 180 grados. Dicho eso, quiero comentar también que un ángulo, el valor de un ángulo, no depende de lo que midan. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el ángulo este A, no depende de si sus lados tienen una medida o no, depende de la separación de esos lados, porque esta línea AB yo la puedo prolongar y AC lo mismo, y el ángulo va a seguir siendo siempre el mismo. Bueno, dicho eso, vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en A de una manera muy especial, que es isósceles. Isósceles era un triángulo que tenía
dos de sus lados iguales. En este caso los dos catetos son iguales, le he llamado L y L. Y la hipotenusa, que sería A. De acuerdo con la letra A del vértice. Bueno, si sabemos y hemos recordado que la suma de los tres ángulos es 180, si este mide 90, entre estos dos sumarán 90. Y al tratarse de un triángulo isósceles, los dos ángulos estos serán iguales, con lo cual cada uno de estos ángulos mide 45 grados. 45 grados y 45. Me voy a centrar en este ángulo de aquí. ¿Cómo sería entonces el seno de 45? Por la definición que os acabo de dar en la parte anterior, el seno es el cateto opuesto partido hipotenusa, con lo cual seno de 45 grados es igual a L partido A. De la misma manera, el coseno de 45 grados sería cateto contiguo partido hipotenusa. Ahora vamos a ver quiénes son L partido por A. Una pista que ya estáis viendo que 45 grados va a tener el seno igual al coseno. Bueno, ¿cómo podríamos arreglar esto un poquito para encontrar ya un valor numérico? Como A es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, A cuadrado, por el teorema de Pitágoras, sería L cuadrado más L cuadrado. Es decir, sería 2 veces L cuadrado. Con lo cual, A sería la raíz cuadrada de 2L cuadrado. Raíz cuadrada de L cuadrado es L, con lo cual puedo sacar una L aquí. ¿Vale? Y me quedaría raíz de 2. Luego A sería igual a L raíz cuadrada de 2. Si yo este valor que he conseguido lo traigo aquí a mi fórmula, tendríamos lo siguiente. L dividido L raíz cuadrada de 2. Pues L dividido L raíz cuadrada de 2 sería igual a 1 partido raíz cuadrada de 2. ¿Vale? Si ahora en esta expresión, con una raíz cuadrada en el denominador, nosotros racionalizamos, el proceso de racionalizar era quitar las raíces del denominador. ¿Cómo lo hacíamos? Multiplicando abajo por raíz de 2 y arriba por raíz de 2. Con lo cual nos quedaría raíz de 2 partido raíz de 2 por raíz de 2. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Y conseguiríamos raíz cuadrada de 2 partido por 2. Pues esto es lo que vale el seno de 45 grados. Este mismo procedimiento lo hacemos para el coseno, que hemos visto que va a dar el mismo resultado, porque es L partido por A, y el coseno de 45 grados será raíz cuadrada de 2 partido 2. ¿Cómo sería la tangente? Pues la tangente de 45 grados sería igual a seno partido coseno, pues raíz de 2 partido raíz de 2, y me quedaría 1. Tengo seno y coseno de 45 grados. Bueno, he calculado la de 45 grados, las razones, ya en otra lección, para repasar un poquito más, calcularemos las razones de 30, de 60 y de muchos más ángulos importantes. Quiero decir una cosita más. He hablado de las razones trigonométricas. En general hablé de que eran seno, coseno, tangente, que ya esas tres las he definido. Pues me queda definir cotangente, secante y cosecante. Lo voy a poner aquí ahora. La cotangente del ángulo alfa sería la inversa de la tangente, es decir, sería 1 partido tangente. ¿Vale? Como tangente era cateto opuesto partido cateto contiguo, ahora sería al revés. La cotangente de alfa sería cateto
contiguo partido cateto opuesto. Si cotangente, ahora veamos quién es la secante, perdón, secante, pues estaba escribiendo seno, secante de alfa y la cosecante. Pues la secante es la inversa del coseno, es decir, 1 partido coseno de alfa. Y la cosecante es la inversa del seno, 1 partido seno de alfa. De la misma manera, como coseno era cateto contiguo partido hipotenusa, esto sería hipotenusa partido cateto contiguo. Y aquí, como el seno era cateto opuesto partido hipotenusa, la cosecante sería hipotenusa dividida cateto contiguo. No, perdón, cateto opuesto. Con esto ya quedarían definidas las 6 razones, seno, coseno, tangente, pero fijaos, a partir de esas tendríamos la cotangente la inversa de la tangente, la secante la inversa del coseno y la cosecante inversa del seno. Bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en otra lección en la que ampliaremos un poco más nuestros conceptos de trigonometría. Hasta pronto.